Cuando uno llega, y lo hemos vivido todos en nuestras compañías, a una crisis de costes, lo primero que hace es que recorta la comunicación, ¿vale? Que es lo más fácil, porque no le puedes explicar al financiero cuál es el retorno de la comunicación en el corto plazo, y luego se corta la innovación porque normalmente no va a tener éxito, ¿no? Bueno, yo creo que ganarán las marcas, y es un poco lo que decíamos antes, que son capaces de tener esa innovación relevante, ¿no? Bienvenidos de nuevo a POS Talks, y para hoy es un placer tremendo tener con nosotros una vez más, y hemos estado hablando ahora, que es el primer repetidor en POS Talks, a un invitado muy especial para nuestra casa, Nacho González. Buenos días, Nacho, bienvenido. Buenos días, muchas Bienvenido, gracias por Nacho. invitarme. Pues yo creo que no hace falta mucha introducción, pero bueno, pues para que todo el mundo lo sepa, pues o para los que no te conocen, que serán pocos, Nacho es un líder y referente en el sector empresarial y en la sostenibilidad en España. Es una carrera exitosa que te ha llevado pues, por varias empresas de renombre en Europa. Para mencionar algunos hechos, Nacho ha tenido roles importantes como el CEO de Nueva Pescanova, donde ha estado 7 años y medio como presidente, y también presidente de Ecoembes, donde has estado impulsando prácticas sostenibles, innovadoras en reciclaje, envases, embalajes, y yo creo que has marcado un antes y un después, desde mi humilde opinión, distribución y comercio de diferentes empresas en España, pues nombrando en particular Carrefour, donde dirigiste el mercado, no sé si era francés o español. Europa, del comité. mundialmente compras y la dirección comercial de Francia, sí. Y como miembro del comité ejecutivo a nivel mundial. Pues para nosotros es un honor volver a tenerte con nosotros y escucharte, Nacho. El honor es mío de compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Pues nada, pues hace justo un año hablamos contigo en este canal nuestro y bueno, las cosas han cambiado algo. ¿Cuál crees que para ti ha sido el factor más coyuntural, más importante para el 2023? Bueno, en aquel momento hablábamos de la inflación como gran peligro que tenía nuestra industria, y lo que ha ocurrido es que se ha convertido en una inflación duradera, ¿no? Que no lo esperábamos entonces. Es verdad que tenemos inputs dentro de la inflación que tienden a que esta baje. O sea, los precios de los fletes, los precios de la energía se han relajado un poco, pero han aparecido otros que no estaban en el guión, como pudiera ser la sequía, que hacen que la inflación vaya a durar más de lo que pensábamos, ¿no? Y es curioso porque yo participo en algunos foros donde tengo que aclarar algo que yo creo que es importante, que es que baje la inflación no quiere decir que bajen los precios, ¿no? Es una perogrullada, pero cuando tú tienes una inflación del 6, el 7%, y dices, bueno, qué bien, ¿no?, que están bajando los precios. No, están subiendo solo un 6%, no es lo mismo, ¿no? Esa inflación lo que nos está llevando, yo creo, es a una caída de volúmenes si uno la compara de manera correcta, que es frente al año 2019, ¿no? Hoy en las cuentas de resultados y las cifras de ventas de las compañías, yo hablo con muchas, ¿no?, que dicen, no, estoy creciendo, ya, pero en volumen, bueno, en volumen estoy plano, estoy creciendo ligeramente, estoy creciendo incluso ligeramente ya, pero el volumen frente al 2019, bueno, hay casi nadie, ¿no?, que esté creciendo en volumen frente al 2019. Entonces, ese actor es inflación ya está, pero inflación permanente o duradera o mucho más larga de lo previsto es lo que yo creo que vamos a tener que gestionar. Y también, pues hace un año nos encontrábamos en el Congreso de ICOC y ahí en el escenario tú dabas ahí, pues o pedías por el gobierno ayuda, hablaste del IVA, de reducción de la presión fiscal, en particular pues impuesto al plástico, por ejemplo. Si miras los últimos 12 meses, ¿estás satisfecho, no satisfecho con la respuesta del gobierno a estas peticiones? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo creo que la reacción del gobierno ha sido tibia, por utilizar un adjetivo generoso, ¿no? Es verdad que se ha mantenido en la primera ventana que había que hacerlo el IVA reducido en los productos básicos, eso es así, pero cuando uno piensa, y esto es muy sencillo, el importe de esa reducción de IVA es igual que el importe adicional que nos ha traído
en inflación el impuesto al plástico, pues se dan cuenta que lo comido por lo servido, con lo cual es impuesto que además ha sido un caos desde el punto de vista de su aplicación, porque nadie sabía cómo hacerlo y todavía hoy hay muchas dudas, pues una cosa ha matado a la otra, ¿no? Y el resto de peticiones que hacíamos, en especial la bajada del IVA de carne y pescado, que son dos productos mucho más importantes en la cesta de la compra que los que se han bajado, pues realmente no ha ocurrido nada, ¿no? Y es una pena porque, aparte de que tienen más peso en la cesta de la compra, impactan de manera mucho más directa a las clases que tienen más desfavorecidas y que tienen menos posibilidades de salir de un episodio como este, porque no nos engañemos, el que sufre aquí, sobre todo, es el consumidor, ¿no? Bueno, además hablábamos de otra cosa que yo creo que es fundamental, es que si tú tienes un país que cada vez consume menos carne y menos pescado, tienes un país que come peor. Y esto ya no es solamente un tema, digamos, inflacionista, fiscal, económico, es incluso un tema de salud pública, ¿no? Porque la dieta se empobrece. Bueno, sigo pensando que el gobierno es el gran beneficiado de este episodio inflacionario a través de la recaudación y sigo pensando que hay medidas que deberían de tomarse, y el IVA de la carne y el pescado es una clarísima. Ya hemos tirado la toalla en temas de deflactar el IRPF y todas esas cosas, pero al menos ayudar a través del IVA de carne y pescado, como han hecho otros países, ¿eh? Por ejemplo Portugal, pues es una medida que hay que continuar pidiendo. La última vez que charlamos, hablamos del riesgo de que el consumidor perdiera confianza, ¿no? Y la verdad es que no estoy seguro si ocurrió o si recuperaron la confianza, pero la pregunta que te hago yo es que desde el lado de los fabricantes y la distribución, ¿qué podemos hacer para fomentar confianza entre los consumidores? Bueno, la paradoja, yo diría impresionante, que se produce ahora mismo, es que en una situación de inflación muy importante, en especial de la alimentación, y en una situación de caída de volúmenes, tú miras los gráficos de confianza del consumidor y está mejorando. Entonces, es una cosa muy curiosa, ¿no? Hay un libro que hemos sponsorizado desde AECOP, que os recomiendo, que ha escrito el profesor José Luis Nueno del IES, que se titula Todo es terrible, pero yo estoy bien. Y es un gran título de lo que le está pasando al consumidor. Algo así como, oye, todo aquello que yo me pueda quitar, me lo quito, pero todo aquello que no me quiero quitar, no me lo quito, sino que gasto más, ¿no? Entonces, el fenómeno del downtrading es un fenómeno multifactorial. Es decir, no solamente es que la marca de la distribución crece, eso es evidente, sino que es que además hay categorías que sufren frente a otras más baratas. Oye, cada vez se consume menos carne roja y se consume más salchichas, o menos merluza y más varitas congeladas, pero también, oye, yo dejo de mi abono de Netflix y me dedico a comer porque eso no me lo voy a quitar, ¿no? Es un fenómeno que es difícil de entender, ¿no? Y la única razón económica que yo veo para que esa confianza siga alta es que dentro de que tenemos un mercado de trabajo con un paro muy, muy, muy importante, el segundo más importante de la Unión Europea, y especialmente tocando a los jóvenes, está resistiendo un poco, ¿no? Aunque sea a través del empleo público. Pero bueno, yo tengo trabajo, sigo cobrando, los que tenían siguen teniéndolo, y por tanto, bueno, pues en el fondo no veo tan mal. Pero ojo, y luego volvemos a hablar sobre esto, al efecto ilusorio que ha tenido el verano, porque el último dato de confianza de los consumidores es del mes de agosto y ahí se ve alto. Vamos a ver cómo viene el último trimestre del año, que cuando venga el frío yo creo que va a ser más difícil. Y justamente sobre el papel de la distribución, de los fabricantes, estos últimos meses ha habido como, yo lo llamo como una pérdida un poco de prestigio, porque ves así titulares un poco fuertes, pero es verdad que por la situación de precio hay algunos ejemplos un poco extremos, en Francia incluso, donde dicen, ostras, no, hemos pasado a ser, no diría los buenos de la película a los malos, pero casi. Hace 4 años durante la pandemia se agradecía y tal, y ahora pues nos está machacando bastante al sector. ¿Qué podemos hacer frente a esta mala prensa? ¿Cómo lo ves tú, esta situación? Bueno, le llevábamos de héroes a villanos, ¿no? Y que yo creo que, como decía mi padre, ni calvo ni tres pelucas, ¿no? Yo creo que tenemos un sector agroalimentario en España y de distribución en general
del que deberíamos de sentirnos orgullosos, porque es un gran sector y lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Y has nombrado lo que está pasando en Francia. Yo creo que la receta principal para que esto no nos pase a nosotros es permanecer unidos y darnos cuenta, y la pandemia fue una demostración, que somos una cadena y que si el agricultor no hace su trabajo, la logística no hace su trabajo, el fabricante no hace su trabajo, la tienda no hace su trabajo, por alguna de esas razones, al final el que paga es el consumidor. A mí lo que ha pasado en Francia me preocupa muchísimo y lo hemos hablado mucho aquí, y es fundamental no contagiarse de eso, porque la cadena en su globalidad es víctima de esto y no es causante de esto nadie en la cadena. Entonces, si tú empiezas a decir, oye, mira, estos son los industriales, o al revés, porque hay países que ha ocurrido al revés, esto es la distribución que se está ganando la vida de una manera exagerada, pues estaremos autoinculpándonos de algo de lo que no tenemos culpa porque es absolutamente externo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tesoro, yo siempre lo he dicho, no porque haya sido presidente, sino porque siempre lo he creído, que se llama ECOC, que hace, que es muy especial, que no existe en otros países y hace que entendamos que lo que nos une es más importante que lo que nos separa y nos protejamos y aparezcamos unidos delante de la administración. Esto es absolutamente fundamental, porque justamente el discurso que quiere el político es ese: divide y vencerás, oye, yo no tengo culpa, yo no hago nada, yo no toco el IVA, porque ese es un problema de los industriales, es un problema de distribución. No. Y España, hasta hoy, toco madera, hemos conseguido al menos esa unión que haga culpabilizar al entorno y no a la cadena, y que sobre todo impulsa a los gobiernos a tomar medidas para ayudar a la cadena, ¿no? Porque el problema no está en el interior. Hace un momento hacías mención del nivel de confianza en agosto. También hemos visto que hay una evolución positiva en volumen. En agosto es hasta mejor que el mes de julio. Creció un 4,1% en agosto y creció un 3,5% en julio. ¿Estas cifras te inspiran más optimismo para el sector o crees que solamente es un poco efecto verano y, como aludías hace un momento, que ahora a la vuelta ya veremos? Y yo la verdad que lo siento de verdad de corazón, ¿no? Pero no soy muy optimista. Yo creo que vamos a tener que gestionar esta situación de manera muy precisa y muy fina. Yo creo que esos crecimientos tienen que ver con dos cosas. Una, nosotros somos un país de turistas y este año acabaremos ya veremos, 81-82 millones de visitantes frente al año récord que fue el 19, que fueron 80. Es decir, eso se ha recuperado en número de visitas. No en el nivel de duración de las estancias ni en el nivel de gasto en volumen, pero sí en el número de visitantes. Es un buen número y eso se ha visto súper reflejado en verano. Y luego, esos crecimientos, insisto, hay que analizarlos frente al año 2019. Porque cuando tú ese número que me das lo comparas al año 19, ese crecimiento de volumen no existe, ¿no? Y dentro de ese crecimiento al que aludes, hay categorías que incluso ahí están en negativo, ¿no? Vuelvo a mi mantra de la carne y el pescado, pero no son categorías especialmente beneficiadas por el turismo, porque tienen más que ver con comidas más locales, ¿no? Claro. Y ahí ya se ve. Entonces yo creo, y hablemos también sobre esto después, que esta situación va a necesitar gestores muy finos que entiendan cómo hay que recuperar esos volúmenes que se están perdiendo. Cuanto antes te des cuenta de que se están perdiendo, mucho mejor. Y insisto, tú comparas tus volúmenes por sector año 2023 con año 2019 y se ve de manera diáfana que están por debajo. Claro, una de las categorías que se va repitiendo, que está o se defiende mejor en estas situaciones es belleza, limpieza. ¿Hay algo fundamental que atrae al consumidor a estos segmentos? ¿Es un tema de poder de la marca versus MDD en estos segmentos? ¿Qué opinas? Sí. Bueno, yo creo que son productos que en general defienden mucho mejor su innovación, ¿no? Y están mucho más protegidos frente a este fenómeno del downtrading, y que además son marcas, y también este es un episodio interesante, que siguen comunicando en momentos donde es difícil comunicar, ¿no? Y que dices, oye, cuando vienen mal dadas, pongo mucho más en valor mis marcas y pongo mucho más en valor el diferencial de calidad que por mi I+D, por mi manera de innovar, soy capaz de marcar frente a los demás, ¿no? Me parece más esto que la fortaleza de la marca, porque si tienes una marca muy fuerte que no innova y no comunica, dejará de serlo.
Está claro. Y estas marcas yo creo que están resistiendo más por esto. Así es que nos va a hacer falta ahora una gestión más fina para los tiempos que vienen ahora, que tienes un cierto pesimismo. Danos un poco de detalle de qué estrategias crees que son más relevantes para esta gestión más fina para Mm. las organizaciones. Bueno, yo creo que en general las compañías y las grandes marcas lo están haciendo ya y tampoco os voy a descubrir aquí la pólvora, ¿no? Pero yo revisitaría la propuesta comercial de la A a la Z, es el momento de hacerlo, ¿no? Y de la A a la Z quiere decir revisitar el surtido. Oye, tenemos todos marcas y productos que no se justifican su existencia y que te meten una complejidad en las plantas tremenda, y es el momento probablemente de hacerse preguntas sobre eso. Lo mismo que los formatos. Oye, los formatos que yo tengo son los formatos que el consumidor ahora mismo está demandando y ahí están produciéndose muchas cosas interesantes. La política de pricing, cómo estoy posicionado frente a mis competidores y cuál es el valor facial del precio que le estoy pidiendo al consumidor que desembolse en cada acto de compra. La distribución, oye, estoy llegando a mis canales, ¿qué estoy haciendo en aquellos retailers a lo mejor que son más difíciles, ¿no? Siempre decimos, hay un 50% del mercado español que es la suma de Mercadona, Lidl y Aldi, que dices, ¿está cerrado? Bueno, está cerrado. ¿Por qué? ¿No? Porque a lo mejor es que la propuesta que tú tienes no les llega y puedes encontrar una propuesta que les llegue, o las políticas promocionales, ¿no? La mejor manera, y siempre lo hemos vivido, de recuperar volúmenes y que el consumidor vuelva a probar tu marca, son políticas promocionales agresivas. Yo a mis colegas siempre les digo, nunca he visto que después de una crisis la marca de la distribución haya cogido una plataforma de participación que luego haya perdido cuando la crisis se acaba. Esto no ocurre. Y denota un problema muy grave en el mundo de las marcas. Es, oye, yo he probado la marca X de la enseña y mi experiencia es buena, Se queda. es un buen producto y me quedo aunque vuelva a tener dinero y ya gastaré ese excedente en otra cosa. Bueno, ahí tienes un defecto de tu innovación, claramente, ¿no? Y luego es el momento, e insisto, aquí todo el mundo lo está haciendo también, de revisitar las estructuras, porque no olvidemos, las crisis de volumen, sobre todo, afectan a la parte industrial. Yo tenía una fábrica que hacía 1.000 toneladas y ahora, bien, facturo más. Incluso puedo tener mi P&L mejor, puedo ganar más, pero tengo una fábrica que fabrica 900. Entonces, mi mapa industrial y mi configuración de activos industriales es también el momento de hacerse preguntas que son preguntas difíciles, pero que te adecuan a una talla de compañía que es una talla nueva. Y una de las patas que mencionamos antes a nivel de estrategia es la innovación. Y claro, leía una materia sumamente difícil. Cuando le añades este panorama inflacionario, ¿cómo lo gestionamos bien? ¿Qué harías tú? Bueno, la respuesta está en la pregunta, Stan. La innovación siempre ha sido difícil, ¿no? Y siempre hemos dicho, oye, es cara y es poco exitosa porque hay 1.000 estudios por ahí que te dicen al cabo de un año solo el 10% de los productos siguen estando en los lineales. Pues ahora imagínate, ¿no? Cuando uno llega, y lo hemos vivido todos en nuestras compañías, a una crisis de costes, lo primero que hace es que recorta la comunicación, ¿vale? Que es lo más fácil, porque no le puedes explicar al financiero cuál es el retorno de la comunicación en el corto plazo, y luego se corta la innovación porque normalmente no va a tener éxito, ¿no? Yo creo que ganarán las marcas, y es un poco lo que decíamos antes, que son capaces de tener esa innovación relevante, ¿no? Y luego os contaré algunos ejemplos de cosas que me están sorprendiendo en el mercado. Es decir, no está muerta, hay gente que sigue haciendo las cosas bien y que además tiene el músculo financiero para comunicarla. Esa es otra. Porque una cosa es lanzar productos y otra cosa es arrojar productos. No es lo mismo. Cuéntanos, Nacho, un poco de las tendencias de productos que más te impresionan en este momento. Cuéntanos. Sí. Bueno, por agruparlo por grandes tendencias, están haciendo cosas muy, muy chulas, estoy viendo, en salud y sostenibilidad, no solo en el mundo de los envases, que hay muchas, ¿no? Hay mucha gente en el mundo de las bebidas lanzando envases biodegradables y sostenibles, o todo lo que están haciendo los cerveceros con el tema de las anillas de plástico, etcétera. Y hay muchísimas cosas. Y el otro día me encontré con una compañía, una startup,
que se llama Wogo, que no sé si conocéis, que está No. haciendo postres que no son lácteos, pero tampoco son vegetales, sino que se hace con clara de huevo, ¿no? Y dijo, Sí. pues aquí, pues esto es una cosa interesante, ¿no? Los tengo que Ah, probar. Si encima están buenos, pues bueno, pues hay gente que hace cosas chulas, ¿no? Hay otra tendencia clarísima que es la ruptura de canales, es decir, la vieja pregunta al director de ventas, oye, ¿cuánto vendes en retail, cuánto vendes en food service? Yo creo que es una pregunta que ya no hay que hacerse porque tienes marcas de restauración que están entrando en el retail, Oiko, la biquinería, un montón de ejemplos. El fenómeno del delivery que rompe todo, ¿sabes? Desordena todos los canales porque al final hay un canal nuevo que es tu casa, tanto para la restauración como para el retail. El mundo de las mascotas, muy interesante, ¿no? Leía el otro día y vi el papel higiénico de Renova para mascotas, ¿no? Ostras, ese no lo he visto yo. Sí, dices, bueno, oye, chicos, si hay más perros que niños, pues ¿por qué no? ¿No? Y probablemente desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista del margen del producto incluso, debe ser un mercado interesante. Seguro. Y muchas cosas de co-branding que están ocurriendo que también son chulas, ¿no? Veía Faith con Dulce Sol, bueno, cosas que dices, gente que aparentemente no tenía mucho sentido que se entendiera, de repente, para dar una solución global en un producto, pues se juntan, ¿no? En definitiva, yo creo que cuando tú eres una marca que has leído bien las tendencias del consumidor y tienes una buena solución para cada una de estas tendencias, normalmente triunfas. Y por eso digo, oye, la innovación está muerta. No, está difícil, pero a la gente brillante tiene un hueco en esto. Y si miramos este panorama desde la perspectiva del retailer, creo que seguimos viviendo un 2023 con mucha actividad, Sí, muchas aperturas, sí. muchas operaciones entre retailers de compra y ventas de cadenas. ¿Esta tendencia se va a mantener o cómo ves que va a evolucionar en 2024? Bueno, para mí el retailer lo que tiene que trabajar es en cuáles son las razones para ir a una tienda. Oye, yo estoy aquí en mi casa, podría comprar por internet. Pequeño paréntesis, la venta de internet está sufriendo. Ni lo hemos mencionado hasta ahora, la verdad, No, mira. está sufriendo por la inflación, por el control, digamos, Yo voy muchas veces a la tienda con compras pequeñas, eso va contra la compra en el e-commerce. Claro. Pero yo tengo una tienda física, oye, ¿por qué el consumidor va a venir aquí, no? El producto fresco yo creo que es más importante que nunca, el producto local, aprovechar bien las estacionalidades, oye, es la época del bonito, yo lo voy a hacer durante muy poco tiempo muy bien, y hay muchas estacionalidades en el producto fresco a lo largo del año. Los platos preparados de calidad, es decir, los que sustituyen a la cocina que yo haría y no los platos preparados de calidad media, sino efectivamente dejo de cocinar, es un producto conveniente porque me planteo el que no cocino porque el producto está muy bueno. Muchos temas en fidelización. Leía, por ejemplo, el otro día una acción divertida de Condis, que era, si compra usted 2 tickets de 12 euros, le regalo una planta. Fíjate, ¿no? Los coleccionables de los años 80, pues ahora funcionan, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Las tendencias no tienen por qué ser siempre como la moda, no tienen por qué ser siempre nuevas. También puedes recuperar cosas que funcionan en el pasado, pero hacer que la gente repita en la tienda y luego cómo el físico está reflejando las dos grandes tendencias que tiene nuestro mercado, que son la sostenibilidad y la digitalización, ¿no? Y hay un montón de cosas sobre sostenibilidad. Leí el otro día, Eroski me parece que era, trae tu tupper a la pescadería y te llevas el pescado en el tupper, ¿no? O sea, cosas o la eliminación de los folletos físicos y que vienen por WhatsApp, o en temas de digitalización, pagar por Bizum en la página web de Lidl. O sea, este tipo de cosas. Pero al final es pon razones en la cabeza del consumidor para que la visita a la tienda física o la visita a la tienda virtual siga siendo importante y que además tratar de que la infidelidad, es decir, el switching entre cadenas, sea lo mínimo posible para que yo satisfaga todo, ¿no? Que no os iba a decir que íbamos a ver a la gente llevando un tupper Sí. a Eroski y me hace pensar, Nacho, que a lo largo de tu carrera, pues Carrefour, Campofrío, Pescanova, habrás visto muchísimos cambios en el comportamiento del consumidor y nuevas tendencias.
¿Cuál piensas que pueden ser las tendencias que más nos van a afectar en los próximos años en términos de consumidor? Bueno, yo lo que tengo, lo que vengo viendo y pensando en estos momentos tan complicados es que es la primera vez que veo lo que estoy llamando luces cortas y luces largas a la vez, ¿no? Como cuando vas en tu coche, ¿no? Y dices, oye, luces cortas quiero ver lo que está aquí y luces largas, pero las dos a la vez no se puede hacer, ¿no? Pero ahora es lo que nos exige esta situación. Tienes unas luces cortas que te van a durar, no sé, 18 meses, 24 meses, que se llama inflación y caída de volúmenes. Y ahí probablemente lo que tienes que hacer es más táctico. Oye, mi política promocional, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero a la vez tienes tendencias de fondo, como es, por ejemplo, sostenibilidad, digitalización, que conviven, ¿no? Históricamente las crisis, ¿qué pasaba? Oye, sí, yo soy muy sostenible, me gusta muchísimo el planeta, pero no tengo un duro, entonces ya me hablarás después de sostenibilidad. Ahora no. Ahora es, oye, ¿cuál es tu posicionamiento de sostenibilidad? Házmelo barato. O quiero una experiencia de compra mega digital y fantástica, pero también quiero pagar poco dinero. Y esa es la complejidad, ¿no? Y cómo haces que tus directivos y tu equipo de dirección sea capaz de trabajar en esos dos planos al mismo tiempo, porque antes lo posponías, bueno, ya nos ocuparemos de esto. No, es que ahora ocurre a la vez, ¿no? Lo hace extraordinariamente interesante el momento, claro, porque necesitas un perfil muy ejecutivo, pero también muy estratégico. Así que tendencia es un momento fantástico. Y de cara al 2024, ahí para finalizar esta entrevista, ¿con qué te quedas para el 2024? ¿O cuál es tu previsión? Bueno, te contesto un poco de la misma manera, de qué podemos hacer para gestionar una situación cortoplacista que seguro que en el año 2024 se va a producir. Piensa que el Banco de España está dando una inflación en diciembre del 24 del 4,5%. Es decir, vamos a tener entre el 8 y el 4 todos los meses bajando suavemente durante el año 2024. Esto quiere decir que vas a necesitar gestores que gestionen esa inflación y que yo te diría, tampoco podemos esperar gran cosa, por volver a la primera pregunta de los políticos, porque la verdad es que yo creo que la sociedad civil está muy por encima de la clase política y la solución tiene que venir de nosotros, ¿no? Entonces, nos espera, como digo, un 24 divertido, donde la gente va a tener que gestionar ese cortoplacismo y a la vez sentar bases estratégicas que te diferencien como marca para los próximos 10 años, ¿no? Pero no va a ser un año fácil, yo diría, para casi nadie. Única esperanza blanca, pues que el turismo yo creo va a seguir fuerte, y que vamos a estar probablemente en 24 en los 84, 85 millones de visitantes, gracias a que estamos en un país así. Y eso es un empujón muy fuerte para el consumo, pero ojalá que esas medidas que venimos reclamando se sumen para salir de la crisis lo antes posible. Lo que está claro es que de esta crisis no se sale con un consumo débil interno. Esto no va a ocurrir, necesitamos que el consumo no caiga. Y si cae, habrá que tomar ese tipo de medidas que ya tenían que haber tomado antes, pero bueno, a lo mejor tenemos que curar la herida cuando está sangrando en lugar de haberlo hecho antes que sabías que te iban a pegar un hachazo. Pues Nacho, ha sido un placer escucharte, como siempre, por tu claridad y por toda la experiencia que nos puedes transmitir. Esperamos que repitamos también el año que viene y para muchos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao.